Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tengo la muy grata compañía de tres destacados economistas dominicanos y vamos a conversar sobre un reciente decreto emitido por el presidente Luis Abinader con una serie de medidas que en la práctica constituirían un programa de austeridad. ¿Qué significa ese decreto? ¿Realmente estamos necesitados de austeridad o existe una posibilidad de decrecimiento de la economía o las arcas oficiales del gobierno dominicano están en déficit? Mis invitados son la licenciada Edita Rodríguez, Juan Manuel Santán, que está por venir, el licenciado Luis Valdemiro Reyes y el licenciado Alejandro Arredondo. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente qué significa en términos económicos ese decreto que sorprendió a mucha gente? Licenciada. Bueno, ese decreto es una reiteración de ya otros anteriores. Si recordamos, el decreto 396 del 2021, un decreto del 2022 y un decreto del 2024, que no es más inclusive que una fusión. Es una copia de cada uno. Sí, claro, una copia. Inclusive se repiten los mismos ítems y los mismos aspectos. Pero que no es más también que una reiteración de medidas anteriores similares, inclusive que hubo una ley en el 2006. En el 2006-2007 de Leonel Fernández, que lo convirtió en una ley. Y luego del famoso decreto del 2012, agosto 2012, de Danilo Medina. Y si lo buscamos, don Miguel, todos, vamos a ver que es lo mismo. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, primero, cero fiestas, cero exoneraciones. Lo mismo, los policías, pasajes económicos, tomar permiso para salir del país, solamente 2 personas para viajar. Es un calco, es lo mismo. Y fíjese que en ninguno de los casos nunca se midió realmente el impacto y los resultados. Solo recuerdo un informe que hizo la Cámara de Cuentas sobre la ley de Leonel Fernández, donde decía que el impacto había sido 0 y que realmente se mantuvo prácticamente igual. O sea, lo cual nos dice a nosotros, después de haber visto un informe de los decretos sucesivos. Ahora, ¿qué significa ese decreto en sentido general? ¿Necesitaba el país realmente o necesita el país un régimen de austeridad real? Mira, yo creo que sí. Creo que sí, porque hay una percepción en este momento en amplios sectores de la población de que el gobierno es dispendioso y que el gobierno, en términos de la calidad del gasto público, que fue muy crítico con las administraciones anteriores, es un gobierno que deja mucho que desear en términos de una gestión efectiva del gasto, de una gestión eficiente del gasto público. Entonces, es necesario que el gobierno mande una señal. Obviamente, como decía Edita, si usted es gobierno y usted adopta medidas como esta y luego no es consecuente con ellas y los gastos siguen creciendo en la misma proporción que anteriormente, eso va en detrimento de la reputación del gobierno, de la credibilidad del gobierno. Claro. Y entonces ese es el problema. Y obviamente si hay una cosa que este gobierno ha dado muestra es que no tiene la voluntad para contener el gasto. Es que el gasto se le ha ido de la mano al actual gobierno. Y se le ha ido de la mano y se ha traducido en un endeudamiento creciente que lo ha llevado a un pago de intereses de la deuda pública hoy que es casi equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Piense usted que si nosotros estamos recaudando cerca del 16% del Producto Interno Bruto para el público que nos sigue, de cada peso que produce la economía, el gobierno, digamos, tiene de ingreso 16 centavos. Y de eso, 16 centavos, 4 lo está destinando a la educación. Y el otro 4 lo está pagando de intereses de la deuda, entonces tiene 8 comprometidos. ¿Usted piensa que vamos a financiar el desarrollo con los 8 centavos que quedan? El equivalente a los 8 centavos que quedan. Entonces la situación económica del país es crítica. Por supuesto que hay una situación de dificultad en las finanzas públicas porque la tendencia es a crecer. La tendencia es que en la medida en que usted tiene un déficit, mantiene un déficit persistentemente en las cuentas fiscales, pues usted va a necesitar financiar ese déficit y en la medida que usted financia el déficit, usted se está endeudando. Y cuando usted se endeuda, entonces usted va a pagar cada vez mayor cantidad de intereses de la deuda y va a terminar acogotado como ha terminado el gobierno. Exacto. Parecería que este decreto sustituye el esfuerzo frustrado de hacer una reforma fiscal. Te lo dijo bien, parecería, porque
estos decretos, como dijo la compañera Edita, se emitieron el 21, el 22, 23, 24 y ahora el decreto 105-25 de austeridad se diluye en el tiempo, no se mide los impactos y el gobierno sigue igual. O sea, la cuestión es que puede mandarle una señal al sector empresarial, al sector privado, pero se continúa igual. Además, retomando lo que dijo el compañero Luis Reyes, el presupuesto de nosotros es un presupuesto que tiene mucha rigidez. Tiene un 4% para educación, para el ayuntamiento, para la justicia, para la UAS, y le va quedando muy poco. O sea, hasta tanto no se haga un esfuerzo de manera responsable para aumentar los ingresos del Estado, vamos a continuar en ese ciclo vicioso de gastar, endeudarnos, pagar intereses, en fin, no vamos a salir de este desarrollo que necesitamos muchas obras de infraestructura. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional se dedica al pago del servicio de la deuda? El 25%, 24% aproximadamente del total del gasto. ¿Y ese 25%, qué nivel de capital amortiza? No, ahí es donde viene que lo interesante sobre esto. Lo que nosotros hacemos en términos del manejo de la gestión de la deuda, eso es lo siguiente. Es decir, el país. El país, como política de gestión de la deuda pública. Nosotros, si amortizáramos... Nosotros somos en ese caso el país, porque usted no es funcionario del gobierno, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando el gobierno lo que tiene vencimientos de la deuda, del capital, lo que hace es que refinancia automáticamente esa deuda. Entonces, nosotros no bajamos el monto de capital. Si bajáramos el monto de capital, bajar el pago de los intereses. Pero como nosotros refinanciamos los vencimientos, en inglés decimos, se hace un rollover de los vencimientos, entonces usted, cuando va a los mercados de capitales, nosotros no vamos solamente por el monto total del déficit, digamos que serían 3.000, 4.000 millones de dólares. Nosotros vamos por 6.000, porque tenemos vencimiento quizás de 2 o 3.000 más el déficit del financiamiento. Entonces, eso es lo que hace que el gobierno, y ahí es donde vienen los desafíos que enfrentamos, porque en la medida en que el entorno internacional se torna más complejo, digamos que más difícil, y hay señales en el marco de la guerra comercial que estamos viviendo actualmente, de que puede repuntar, rebrotar la inflación y que eso provoque de nuevo que suban las tasas de interés más altas de lo que ya están, entonces eso haría más difícil que nosotros podamos refinanciarse, nos haría más costoso refinanciar la deuda. Entonces el país está financiando la deuda con deuda. Así, es normal, tiene años haciendo eso. Claro. Y la mayoría de los países realmente hacen eso. El problema es que si usted tiene una situación favorable, porque usted puede refinanciar la tasa de interés más baja que la que usted la tenía, pues eso le es favorable. Ahora, si le sube la tasa de interés y usted va a tener que endeudarse a un costo mayor, entonces eso va a terminar afectando obviamente las cuentas fiscales, porque usted va a tener que destinar mayor cantidad de recursos para pagar, para servir esa deuda que lo que usted destinaba anteriormente. Entonces eso no devaloriza la deuda. Es decir, ocurre que muchos países han comprado su propia deuda. Sí, una recompra. Es una recompra de la deuda cuando la deuda pierde valor. De hecho, aquí se hizo. Se hizo cuando Danilo Medina, con la compra de Venezuela. ¿Qué porcentaje de la deuda hoy en día es una deuda desvalorizada? No. Es muy difícil porque la República Dominicana se ha convertido realmente en un buen agente pagador. Desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del año 2004 en adelante, durante la gestión del presidente Leonel Fernández, República Dominicana ha tenido impecable y ha ido aumentando incluso en la valoración de las empresas que evalúan el riesgo país, o sea, riesgo soberano. Y nosotros nos hemos ido posicionando y hemos sido un país muy cumplidor. Y eso ha facilitado, de hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, en los actuales momentos, lo que es la medición de riesgo país, nosotros estamos en uno de los niveles históricos más bajos. Y ese resultado, precisamente de ese cumplimiento que ha tenido el país durante los últimos 20 años aproximadamente. Sí. Ahora, ¿por qué, digo yo, por qué el país tiene que seguir endeudándose si la economía dominicana sigue creciendo sistemáticamente?
si se ha expandido la economía, ¿qué necesidad hay de seguir cogiendo prestado incluso para resolver un problema de apagones, por ejemplo? Bueno, porque lo que pasa es, don Miguel, que los gobiernos, y eso viene desde la misma independencia para acá, o sea, históricamente parte de uno de los problemas que tiene nuestra economía de la naciente república es precisamente que se ha buscado el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Emitir inorgánicos y tomar deuda. O sea, lo más difícil es sentarse a hacer un diagnóstico y desarrollar áreas que permitan, primero a evaluar cuáles son las áreas de desarrollo e impulso de la economía que permitirían generar mayor ingreso. Segundo, organizarnos, o sea, aumentar ingresos y bajar gastos. Nadie quiere eso. Sobre lo que usted preguntaba, le voy a hacer una acotación sobre la excelente participación de Luis. Aquí la calificación de República Dominicana está muy buena. Y República Dominicana realmente en los mercados internacionales tiene muy buena acogida. Cuando aquí se emiten bonos hace tiempo que están comprados. Ahora bien, lo que sí es que aquí hay un elemento que se le da poca importancia, es al perfil de la deuda. ¿Cómo el perfil de la deuda ha cambiado? Que va en detrimento nuestro. ¿Por qué? Porque aquí cerca del 74% de la deuda está en deuda con particulares, sobre todo con bonos. O sea, aquí la deuda, fíjese, cuando usted analiza la deuda, tiene que tomar en cuenta dos elementos. Es decir, usted está hablando de la banca internacional. Y la calidad. A lo que me refiero es lo siguiente. Usted sabe, don Miguel, que hay diferentes tipos de deudas. Está la deuda bilateral, que es la que se contrae con los países por efecto de intercambio. Está la deuda multilateral, que es con los organismos internacionales. Una deuda multilateral, una deuda que es fiscalizable, porque los organismos multilaterales usted no puede engañarlo. Usted tiene que, si usted tomó dinero para un proyecto, tiene que usarlo en ese proyecto. Pero en el caso de la deuda pública-privada, o sea, con entes privados, el que te compre un bono, no importa lo que tú lo utilizas, simplemente que tú le pagues. ¿Y qué porcentaje de la deuda tiene ese carácter? 74%. 74%. Sí, porque tiene una razón de ser. Perdón, Alejandro, inmediatamente te concedo la palabra. Sí. Es que la actual administración, por primera vez del año 2020 para acá, ha comenzado a endeudarse para financiar gasto corriente. Sí. Y ese es el kit del asunto. Exacto. Si usted necesita pagar el déficit del sector eléctrico o tiene que pagar parte de la nómina, usted no puede ir a un organismo multilateral, primero porque no se lo va a financiar, no. Pero segundo porque la urgencia que usted tiene de pagar todos los meses. Recuérdese que un organismo multilateral, usted está sometido a condicionalidades que tiene que cumplir para recibir el desembolso. Para usted pagar la nómina, usted no puede estar sometido a ninguna condicionalidad. Y a fiscalización, entonces, no es viable, y a fiscalización permanente. Tampoco. Por eso tampoco, entonces no es viable hoy día, dado el destino, el uso que se le está dando a los recursos que genera el endeudamiento. Sí, además de que una deuda multilateral se utiliza para proyectos de inversión de capital, o sea que tiene un retorno a la sociedad. La deuda que se ha tomado últimamente, se ha tomado para pagar los déficits, para pagar gasto corriente, gastar en gasto corriente, de manera que ese alto porcentaje de la deuda, un 74%, como dice la compañera Edita, es muy alto porque le resulta fácil ir a los mercados de capitales. Es cierto, conseguimos muchas veces la tasa de interés más baja, pero es pateando la deuda más hacia adelante, o sea que se puede manejar en este año 2025, 2026, pero los demás años entonces se viene a aumentar. ¿Cuál de todas esas deudas implica mayor obligatoriedad de cumplimiento de parte del gobierno? Obviamente que el costo financiero más alto es la deuda de los bonos con particulares, porque vuelvo y le digo, ¿cuál es la diferencia en términos del costo financiero? Una deuda multilateral es a largo plazo y con costo mucho más bajo. Y además el periodo de gracia también. Además de que tiene periodo de gracia porque es para proyectos específicos, sobre todo proyectos de desarrollo. Pero al que compra un bono no le importa lo que usted lo utilice y tampoco lo fiscaliza, simplemente lo que quiere es que le paguen su dinero. Entonces es a corto plazo, es de corto plazo, 7 años, 10 años y a tasas altas. ¿Y qué porcentaje de esa deuda ha perdido valor, por ejemplo? Creo que ese sentido no, porque vuelvo y digo, República Dominicana precisamente por ser una economía que tiene más de 50 años creciendo, una economía pujante y sobre todo con una alta capacidad de crecimiento, de crecer y crecer bien, y sobre todo con una capacidad de recuperación increíble en el mundo. O sea, cuando usted compara la capacidad que tiene la economía dominicana de recuperarse con referencia a la economía de la región, nosotros podemos dar clase en eso. Ahora bien,
ese aspecto realmente ha favorecido que nosotros mantengamos siempre una buena calificación, Ahora, entonces, aún en medio de las crisis. Entonces, ¿qué explica realmente ese decreto del gobierno dominicano? Sí, pero yo no creo, perdón, don Miguel, yo no creo que eso tenga que ver con el problema de la deuda. Eso tiene que ver básicamente con mandar una señal. Porque le voy a decir algo, aún esas medidas, honestamente yo no he hecho un análisis del costo, de realmente lo que implicaría en términos de ahorro, pero le voy a decir algo, eso prácticamente no significa mucho. Cuando usted habla de rebajar, de mandar a gente en clase económica, yo le voy a decir una cosa, el problema de la República Dominicana no es ese. Y lo primero que lo sabe es el gobierno. Ese no es el problema de la República Dominicana. Claro, creo que en eso hay que reconocerle al presidente que está mandando una señal. Es como, por ejemplo, lo que pasó el año pasado cuando se estaba discutiendo la fallida propuesta de reforma tributaria, porque no es reforma fiscal. Porque una reforma fiscal implica el gasto y el ingreso. ¿Qué elemento entonces se trajo? Ah, bueno, que se va a unificar instituciones para dar una señal de que se está buscando disminuir el gasto. Eso no es cierto. Ese proceso comenzó de principio de gobierno y los efectos fueron contrarios. O sea, lo que quiero decir es que no dejo de reconocer la intención del presidente y su equipo, pero la historia y la experiencia que hay es que eso no da ningún resultado. Pero en situaciones normales el gobierno no tiene que dar ese tipo de señal, ¿no? Sí, siempre oportuno. Vamos a estar claros. Eso cumple una función política. Claro. Una función política también, Miguel. No solamente tiene impacto en términos de la parte financiera del gobierno, sino también un gobierno que manda una señal de austeridad. Eso contribuye a mejorar la gobernabilidad, porque hay un tema, cuando los ciudadanos perciben que el gobierno tiene interés de cuidar los recursos públicos, pues esos ciudadanos se identifican con las ejecutorias de ese gobierno y son mucho más consecuentes. Entonces, en términos, eso facilita la gobernabilidad del gobierno. Y desde ese punto de vista uno puede entender la reacción del gobierno. Pero como decían mis colegas, el impacto de eso en términos financieros, lo que hemos visto, primero porque no se le da seguimiento, porque desde que usted ve un decreto como ese y no fija una meta, no establece una meta, cualquier decisión de política pública, ni consecuencia al incumplimiento. Usted diseña una política pública y usted no establece una meta y la hace pública, eso tiene poco credibilidad. Entonces, ese decreto guarda relación con una meta. Que no tiene meta. Y por eso no tiene credibilidad frente a nosotros, posiblemente. No hay una métrica que te pueda decir, bueno, con este decreto nosotros vamos a ahorrar tantos millones. Exactamente, ese va a ser el ahorro, exacto. Sí sirve de condicionante a los ciudadanos. Bueno, el gobierno emite este decreto de austeridad, el gobierno se está apretando los cinturones, en fin, pero no que hay, bueno, nos vamos a ahorrar tantos millones. Y en términos empíricos, yo creo que lo que se puede ahorrar no sea mucho. Es como dije antes, es algo que se emite, ese decreto se emite, una señal, un condicionante para otras cosas que pueden venir más adelante. Exacto. No, el gobierno está ahorrando, está empleando menos gente, está gastando menos. Pero las señales que da un gobierno en una situación difícil, ¿no? O una situación delicada, para llamarlo de esa manera, pueden tener dos lecturas distintas, ¿no? Sí, y hasta más de dos. Sí, hasta más de dos lecturas. Entonces, ¿cuál sería la lectura correcta en este caso? Yo entiendo que eso tiene que ver con la situación del escenario político que se está presentando al gobierno y sobre todo con esta campaña, vamos a decirlo así, que tiene varios días, sobre el incumplimiento de algunas promesas, pero también sobre el uso del presupuesto. Por ejemplo, aquí en términos de lo que es el gasto público de capital ha seguido disminuyendo. Obras prometidas que no han iniciado, otras que han iniciado que se han suspendido. Entonces, y otras que no se terminan nunca. Y también le voy a decir algo, don Miguel, aquí hay una crítica abierta a cómo el Estado se está manejando en este momento. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado, el licenciado Juan Manuel Sontag. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos estado conversando en el primer segmento sobre el efecto y las razones por las cuales el gobierno dominicano emitió un decreto de austeridad.
prohibiendo algunas cosas y limitando muchísimos gastos. Para muchas personas, especialmente en el ámbito político y empresarial, ese decreto ha sido leído como si el gobierno estuviese confrontando muchísimas dificultades en el manejo de su presupuesto. ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias primero que nada por la invitación nuevamente. Me siento como en casa y más que nada con estos colegas que me ha tocado ahora discutir este tema. Mire, realmente es algo que es común, no solamente en esta administración, en administraciones pasadas. Este gobierno lo ha hecho, esta es la cuarta ocasión de 5 años que ha tenido la oportunidad. Lo hizo en el 2021, lo hizo en el 2022. 2024. 2024. Entonces eso significa que los decretos anteriores con relación al mismo tema no se cumplieron o no llenaron su objetivo. Lo que pasa es que yo creo, yo en términos personales no estoy de acuerdo con la medida, o sea, con la intención de mandar un mensaje de esa forma, porque tiene varias lecturas, como ahorita escuché que decían, pero yo creo que el objetivo puro y duro no es la reducción del gasto público. Cuando se intenta medir, en otras ocasiones se ha intentado medir el efecto en la administración pasada, el efecto que tiene este tipo de decretos es menor. Estamos hablando de tal vez 200 millones de pesos en el mejor de los escenarios, en el conglomerado de ahorros. Pero a mí, por lo que personalmente no me gusta este tipo de medidas, es porque tiene la lectura contraria de que el gobierno o el presidente, como autoridad ejecutiva, intenta prohibir algo y sus funcionarios no lo respetan. Que es lo que pasa, como por ejemplo, con el decreto que prohíbe el uso de franqueadores. Y todos estamos acostumbrados a que estamos en los tapones todo el tiempo porque cualquier persona con acceso a una nómina se consigue un motor y pone un policía a correrle delante. En este caso, por ejemplo, hoy salió esta mañana una noticia de que el día antes del decreto, el Ministerio de Interior y Policía se le autorizó desde la presidencia la compra de 7 jipetas, incluyendo jipetas para la ministra, los viceministros y demás. El día anterior al decreto. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál será el objetivo? Yo sé que la intención es mandar un mensaje que la ciudadanía crea o piense que el gobierno está intentando recogerse en términos del gasto superfluo, pero eso de inmediato, con la transparencia que existe hoy día, se contrapone con la realidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que no tiene ningún efecto económico. No, tiene efecto. Tiene un efecto. Termina afectando la credibilidad del gobierno. Termina afectando la credibilidad del gobierno. Y entonces eso debilita la posibilidad de que el gobierno pueda adoptar medidas efectivas. Claro. Entonces eso, y es un tema que uno se lo destaca, se lo resalta a los gobernantes. Si vamos a adoptar medidas como esta, vamos a cumplirlo. Obviamente, si usted adopta una medida como esa y usted no establece una meta y usted adopta decisiones como esa, el día antes de la prueba, 7 jipetas a un ministro, a un ministerio, la adquisición, entonces automáticamente el mensaje que usted está mandando es para que nadie lo cumpla, para que nadie lo cumpla. Entonces, eso solamente le va a hacer daño, una vez más, a la imagen. Pero pudiese darse el caso de que mucha gente entienda que el gobierno es reiterativo en ese tipo de medidas porque las medidas anteriores no fueron cumplidas, ¿no? Perdónenme. Y eso pierde autoridad del gobierno. Pero no es que es evidente. Un gobierno que ha aumentado la nómina en 131 mil millones en 4 años y medio. Un gobierno que ha gastado en publicidad, ha tenido un incremento de 200 y tanto % en publicidad. Que hablaba de calidad del gasto público, que hablaba de eficiencia del gasto, que ha bajado la inversión a 2.4% del Producto Interno Bruto, a los niveles históricos más bajos que hemos visto en décadas. Es un gobierno que claramente anda perdido en términos de lo que es la gestión del presupuesto y el gasto público. Ese es el problema que tenemos. Entonces, intenta camuflar ese manejo, esa deficiencia en la gestión, adoptando medidas como esta. Pero, ¿por qué el gobierno no saca un plan para enfrentar el problema eléctrico? ¿Qué es donde está realmente la pérdida del gobierno? Ahí hay 1.650 millones de dólares. ¿Dónde está el plan? ¿Por qué no saca un plan para afrontar esa situación? ¿Por qué el gobierno no intenta revisar, por ejemplo, todas esas pensiones que ha otorgado? Que hay decenas de miles de millones de pesos que se han otorgado en pensiones y usted dice, ¿dónde están? ¿Por qué no sacan un plan sobre eso? Eso es lo que está esperando la población. Entonces intenta entretener y por eso yo decía, tiene varias lecturas, hablábamos con los colegas, tiene varias lecturas porque uno sabe que al final ahí no es donde está el grueso del ahorro que el gobierno pudiera hacer, ahí no es donde está la masa. Ahora, se supone que en el gobierno hay gente muy inteligente que tiene experiencia en este tipo de cosas. ¿Cómo, si eso puede ser una lectura prácticamente obligada, el gobierno corre el riesgo de emitir decretos que sabe de antemano o pudiera saber de antemano que van a ser más recibidos por la población? Yo creo que eso es básicamente
que eso es una forma, como estábamos conversando ahorita, sencillamente por hacer algo. Y sobre todo por distraer la atención de otras cosas. Porque un paquete de medidas que no tiene consecuencias a su incumplimiento tampoco tiene sentido. No es solamente el problema de la meta, de cuánto yo me voy a ahorrar, es también cuáles serían las consecuencias del cumplimiento. Esta semana yo estaba escuchando en un programa de radio a una joven, de las presentadoras del programa, diciendo que, haciendo una denuncia muy fuerte en el caso del Ministerio de Educación de cómo ha subido de 121 millones a casi 5.000. En el 2019 era 121 y va por 5.000 el pago por internet. Yo no sé si es verdad o no, pero lo cierto es que son cosas que el gobierno tiene que meter la mano ahí, tiene que evaluar. Porque le voy a decir una cosa a don Miguel y mis compañeros, colegas, la gente se evalúa no por lo que dice, sino por lo que hace. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero al final de cuentas lo que las personas van a ver de ti, la lectura que van a tener de ti, es por lo que tú haces. Entonces, creo que ese decreto no es más que un intento fallido, entiendo yo, de mandar una señal que al final no va a tener efecto. En la gente no lo creo. Sí, bueno, yo una lectura que se podía dar sería, bueno, el decreto fue emitido a final de febrero, y como el gobierno sabía que venía una misión del Fondo Monetario Internacional, decirle, bueno, mire, y nosotros estamos haciendo esto para mostrárselo a la misión del Fondo Monetario Internacional, que es costumbre que, de acuerdo al artículo 4 de su acta constitutiva, tiene que venir todos los años a hacer una revisión de las cuentas fiscales, cuentas monetarias, y mostrárselo como algo que ellos están haciendo. Pero si el efecto es ridículo en comparación con el gasto general de la nación, ¿qué efecto puede tener en el Fondo Monetario Internacional una señal como esa? Ninguno también. Una situación de descrédito frente al fondo, de descreimiento, porque el fondo, si hay una cosa que conoce, que maneja, es el tema de la situación fiscal del país. Porque tampoco no es que es una situación nueva, claro, es una situación que tenemos años, y el fondo tiene por principio que no cree mucho en medidas administrativas, ni en términos de ingreso, ni en términos de gasto. Lo dice una persona que me he pasado años negociando con el fondo, años negociando con ellos. Y ellos te dicen, ¿A qué le presta entonces atención el Fondo Monetario Internacional? Cuando usted adopta medidas, por ejemplo, a través de una ley, y si hay algo administrativo que usted adopte, que ellos piensan que puede tener viso de eso, toman nota y lo ponen a pie de página. Y cuando vean lo que se haya ejecutado, como expresaba mi colega Edita, entonces ellos lo van a incorporar a su registro, a sus proyecciones. Pero cuando vean los resultados, en principio eso lo toman como una manifestación de buena intención. Sí, pero Miguel, disculpe, pero sobre lo que dice el compañero Luis, el colega Luis, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal se emitió el año pasado, pero está pendiente de aplicación el reglamento, que me parece que al 2 de febrero, al 2 de febrero se tenía que ya emitirse un decreto, y eso está pendiente. O sea, ahora, y yo creo, perdón, ¿qué fidelidad tienen los datos que un gobierno le ofrece a un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional? Le respondo, pero permítame intervenir en la pregunta anterior. Y yo creo además que algo, si la intención era mostrarle algo al fondo, yo creo que es hasta absurdo. O sea, me refiero, no son contables en el fondo. No vienen a ver a buscar de $4.000 que si el vuelo fue de primera clase o si fue de clase económica. Aquí los problemas grandes en las cuentas fiscales están claros, lo sabe cualquiera. No hay que ser ni siquiera economista para saberlo, porque se habla todos los días de ello. El fondo lo sabe más que nosotros. Es muy evidente. Porque tiene años dándole seguimiento. Aquí se han caído de acuerdo con el fondo por no entrar al sector eléctrico hace 12 años. Imagínense hoy día que el problema está mucho más grande. Igual hay partidas de gasto totalmente discrecionales, con incrementos absurdos. El caso de la publicidad, sin control alguno, espero no afectarle ningún anuncio, don Miguel. No, yo no tengo anuncio de gobierno. Pero eso es una partida que... Este es un programa del canal, no mío. Ah, perfecto. Es una partida donde el gobierno muy bien pudiese haber mandado una señal, pero esto no, o sea, si la intención era hacia el fondo, también eso es una burla hacia ellos. Eso por un lado. Sobre el tema de la credibilidad, yo ahí, y no sé qué pensarán los colegas, yo sí creo, tengo cierto nivel de confianza en el sistema de estadísticas de fiscales. De hecho, tuve la oportunidad de participar en la creación de ese sistema de estadísticas. Siempre hay fallos de mala clasificación y demás. Más allá de eso, es muy difícil trampear o engañar
a misiones como las misiones del fondo que se especializan específicamente en eso y que tienen double check con otras formas de mediciones, además de la que uno le muestra. O sea, pero las actualizaciones de esos datos del gobierno dominicano están al día. Sí. Incluso déjeme decirle algo, una de las cosas que hay que reivindicar de las administraciones pasadas es precisamente que se ocuparon de desarrollar, de establecer sistema estadístico, sobre todo en la parte de administración financiera del Estado. Sí, todo lo que tiene que ver con ahí, presupuesto, tesorería, crédito público. Crédito público, no solamente que actualizaron, sino que hoy día esos registros compiten con los registros de los países que tienen mejores registros estadísticos en esas áreas. Sí. Incluso en América Latina, República Dominicana, en Centroamérica, posiblemente es el primero, y en América Latina está en un lugar destacado. Y en términos presupuestarios, si usted revisa, por ejemplo, algunas publicaciones internacionales, República Dominicana tiene mucho mejor registro que países de Europa. Y ya más información, más actualizadas. En el ranking, y usted se sorprende que República Dominicana tenga registro muy por encima de países que tienen niveles de desarrollo mucho más elevados. Entonces, es evidente por lo que he escuchado en este programa que ese tipo de medidas como el decreto de austeridad no significa mucho ni frente a los organismos internacionales, ni siquiera para el país mismo, ¿no? Pero tampoco lo significó en el 21, ni en el 22, ni en el 24, que hablamos de que eso. no se midió tampoco cuál fue el impacto, como decíamos ahorita. Este año se le dio un pequeño más de boost publicitario y por eso fue tema, pero eso no tiene ninguna relevancia. O sea, ahora, ¿cuál es realmente la situación del país, económicamente hablando? Bueno, dos cosas. Lo primero es que la economía dominicana es una economía que enfrenta desafíos. Enfrenta desafíos porque precisamente tiene un sector eléctrico que está en una situación casi de crisis, reclamándole a las finanzas del Estado 1.500, 2.000 millones de dólares, y no hay posibilidades, el gobierno no tiene los medios para realizar las inversiones necesarias para disminuir la brecha. El gobierno está enfrentando problemas porque tiene un pago de intereses de la deuda que es demasiado alto, y a mediano y largo plazo eso va a haber que enfrentarlo, no cabe la menor duda. Y eso está entonces el nivel de la deuda es insostenible. No es insostenible a corto plazo, porque eso es lo que quiero destacar. O sea, hay que separar aquí. Nosotros podríamos mantener varios años, incluso decíamos al principio que la calificación de riesgo país de las empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajo sitúan al país como un país que se encuentra en un nivel no modelo, porque tampoco nosotros no tenemos una calificación con grado de inversión, que sería, digamos, un país modelo. No tenemos eso, pero lo suficientemente buena para que tampoco digamos que estamos en una situación de precrisis. Decir eso sería una situación irresponsable. Ahora, no decir que no tenemos problemas que eventualmente nos pueden conducir a eso, si no se adopta medida, también es una actitud irresponsable. Un minuto nada más, me parece que la pregunta también rozaba un poco lo económico, no solo lo fiscal. Yo creo que nosotros tenemos un modelo de crecimiento que no ha funcionado, un modelo económico que no ha funcionado muy bien durante los últimos años. Hemos liderado por décadas y vamos a seguir liderando por lo menos en los próximos años de futuro reciente el crecimiento económico de la región. Sin embargo, a mí me preocupa, y ahí conecto con lo fiscal, que no veo un gobierno preocupado por la productividad del país. Nosotros imaginemos la economía dominicana, y igual las cuentas fiscales parece mucho a la cuenta de una casa o de una empresa pequeña. Imaginemos una empresa donde yo tengo un horno, yo puedo producir con ese horno 10 panes todos los días, 10 panes. Si yo no invierto en el horno, o si yo no invierto en la maquinaria que necesito para producir el pan, evidentemente yo voy a quedarme produciendo 10 panes por el resto de mi vida, y si mi competencia, los otros países crecen, ¿verdad? Evidentemente esos 10 panes van a significar nada. República Dominicana ha venido creciendo con el modelo que tiene, pero yo noto un gobierno, y no es algo que solamente le critico a esta administración, las administraciones pasadas también habían tenido cierto descuido, lo que pasa es que lo de ahora ha sido increíble. Yo noto un gobierno que no tiene ninguna preocupación real por la inversión pública, por promover políticas de desarrollo en infraestructura. Bien, tenemos que hacer una última pausa, con el permiso de ustedes, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando primero con 3 y ahora con 4 destacados economistas dominicanos sobre la situación
en sentido general de la deuda y la situación económica de la nación dominicana, a propósito de un reciente decreto de austeridad del gobierno dominicano que mucha gente no le encuentra explicación ni sabe a dónde o qué se puede conseguir con ello. Ahora, en sentido general, es evidente que hay mucha preocupación en el país por la situación que estamos viviendo, ¿no? Si bien la economía sigue creciendo, es evidente que ese crecimiento no se distribuye equitativamente ni llega a mucha gente. Entonces, y la gente se queja, la gente se está quejando, la gente se queja del alza de los precios, se queja de muchísimas otras cosas, de los apagones. Ahora, ¿cuál es la situación real del país y qué podemos esperar en el mediano plazo? Bueno, o en el corto plazo. Bueno, la situación real del país es que, como decía Luis, la economía dominicana enfrenta una serie de retos que no podemos decir que solamente endosar sobre esta gestión no haberlo enfrentado. Es una economía que, primero, que el modelo que tiene es un modelo que crece y a la vez excluye. O sea, es un modelo que crece, es una economía que crece y a la vez es excluyente. Es un modelo que viene empujado sobre todo por la inversión extranjera, y empujado sobre todo por la alta propensión al consumo del dominicano y la población, pero no porque ha tenido una transformación, por ejemplo, en términos de mayor productividad, de mayor innovación ni tecnología. O sea, aquí la base productiva realmente ha estado tradicionalmente rezagada. De hecho, el sector industrial es el sector industrial que no ha podido aprovechar la baja participación del sector agropecuario históricamente, como ha ido cayendo, sino que eso ha sido ocupado por el sector servicio. Entonces, es un problema que viene de su estructura, es un problema estructural. Entonces, eso significa que el modelo requiere cambios. Se requiere cambio, pero sobre todo requiere, don Miguel, que compromiso, porque también le voy a decir algo, y no quiero cargar el dado exactamente a esta gestión, lo digo en sentido general. La clase política dominicana tiene muy poco compromiso con este país. Inclusive yo soy la que creo que la sociedad se ha ido muy por delante en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí solamente se está enfrentando situaciones de momento, situaciones coyunturales, pero la parte estructural, y ahí le doy la razón a Luis, el caso por ejemplo del sector eléctrico, que da vergüenza y pena decirlo, que vamos a muchos países que en términos de su economía y su estructura está mucho más rezagado que nosotros, pero tienen ese problema resuelto o medianamente resuelto frente a nosotros que tenemos una economía con tanto crecimiento. Pero también tú te das cuenta que no solamente esa área, que hay una serie de retos y desafíos que aquí sencillamente nadie lo está enfrentando. Aquí hay un tema que yo particularmente creo, quizás estoy obsesionada con él, que es el tema de la seguridad social. O sea, yo soy de la que creo que cuando aquí se cumpla ya los 30 años de la seguridad social, aquí va a haber un problema. Porque aquí lo que se está planteando es que la gente cobrará posiblemente el 25% de... Si usted ganaba 100,000 pesos, aportó en base a 100,000, posiblemente usted se va a jubilar con 25,000, atendiendo al plan de pensiones a lo que es el modelo actual. Porque el modelo de capitalización individual históricamente no ha funcionado prácticamente casi en ningún país. Entonces, son modelos combinados. Sin embargo, eso no es tema de interés para la clase política. Y entonces yo digo, y pongo ese ejemplo porque los jóvenes que nos ven ahora, sobre todo, que no piensan en la pensión, que no piensan en el futuro y que un día van a llegar viejos, que si no se mueren jóvenes, llegarán a viejos. Tienen que pensar en ese tipo de cosas. Pero a la clase política no le importa. Sí. Ahora, ¿significa eso que algunas de las cosas que tienen que ser cambiadas en el modelo económico tiene que ver con el sistema de seguridad social? Bueno, es un elemento, porque recuérdese que parte del ahorro interno viene precisamente de esa fuente. Ahora, ¿cuál es la debilidad real de la economía dominicana? Por más que haya crecido, es evidente que no somos una economía de primer mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la parte débil o vulnerable de la economía dominicana? Su incapacidad de retribuir realmente el crecimiento, sí, y que se mantenga el 40% de la población todavía en estado de pobreza. Sí, o sea, nosotros hemos crecido mucho en los últimos 40, 50 años, pero no hemos sido capaces de redistribuir a toda la población ese crecimiento, y por eso estamos en las condiciones en que usted se pasea por el polígono central de la ciudad y usted parece que está en Miami, pero entonces se va a la periferia y bueno, resulta... ¿Está en Haití? Y sin ir muy lejos, tírate para los guandules, para allá, para Chupito. Y era también un asunto, claro. Y si no enfrentamos los problemas de la seguridad social, de transformación tributaria, problemas del empleo, frente a amenazas del exterior, como la incertidumbre que hay ahora mismo
con lo que está pasando en los Estados Unidos, un gobierno que dice una cosa, luego recula, luego dice otra, luego recula. O sea, hay un crecimiento y nuestra economía está muy relacionada con la de Estados Unidos. Nuestra zona franca está muy relacionada con Estados Unidos, más un 50%. Edita mencionaba nuestro sector industrial. Nuestro sector industrial tiene una dualidad, un sector industrial nacional y un sector industrial muy dinámico de zona franca. Las exportaciones que se hacen a través de zona franca pueden ser afectadas por esa incertidumbre que hay en Estados Unidos. Pero no genera mucho impuesto tampoco, Perdón, ¿no? yo quisiera agregar al tema de los desafíos que enfrenta la República Dominicana. Yo creo que la esencia del problema y del modelo productivo que tiene República Dominicana tiene que ver con los bajos niveles de educación que tiene el país. Eso es lo que pasa. Yo creo que eso es lo primero. Nosotros hablamos de productividad, hablamos de competitividad, pero no hemos visto qué fue lo primero que hicieron los países, las últimas economías que alcanzaron los niveles de desarrollo, sobre todo los países del sudeste asiático. Mejorar sus recursos humanos. Claro. Mejorar sus recursos humanos. ¿Qué nosotros hemos hecho? Por el contrario. Japón, por ejemplo. Hemos evolucionado. Corea, Hemos Taiwán, evolucionado. incluso países que últimamente han experimentado un gran crecimiento, Indonesia y otros más, son países que concentraron su esfuerzo en mejorar el sistema educativo. Si no mejoramos el sistema educativo, vamos a seguir teniendo bajos salarios en determinados segmentos de la población y el efecto redistributivo que hacía referencia a nuestro colega no se va a dar, porque hay, para los amigos que nos siguen, para el público, hay una alta correlación, un vínculo muy estrecho entre los niveles de educación y los niveles de ingreso. Claro. Pero además yo creo que en el tema de la educación hay un nudo gordiano que va a ser muy difícil de romper. Por ejemplo, y yo que estudié en escuela pública, hace muchos años, por supuesto, yo me he dado cuenta de que el país cometió un error, pasó del buen profesor al buen sindicalista. Y yo creo que ahí está... Pero Miguel, es el desafío que tienen los partidos políticos. Si los partidos políticos quieren reconectar con la sociedad, exacto, con esos jóvenes que tenemos, y mírame, aquí hay personas incluso como yo, que milito políticamente, y yo tengo claro que si nosotros queremos reconectar con la sociedad, pero particularmente con los segmentos más jóvenes, ese problema que tú ves, que tiene esa actitud que está teniendo la población, que se expresa en cada elección, de rechazo a partidarismo en los términos que nosotros conocemos, si nosotros no logramos enfrentar esos temas, nosotros vamos a tener problemas para la sobrevivencia de los propios partidos, primero, y luego obviamente seguiremos con el derrotero que llevamos en términos de educación. Pero mira lo que estamos viendo, ¿qué es lo que están reflejando las últimas encuestas? ¿De qué se queja la gente? Casi prácticamente 1 de cada 2 dominicanos se queja del alto costo de la vida, de la falta de empleo. ¿Y qué es lo que está diciendo eso? Que los salarios son bajos, que hay problemas de redistribución, en eso tienes razón. Y eso se expresa de manera concreta ahí. Ahora, ¿cómo vamos a combatir eso? ¿A través de los mecanismos que utiliza el gobierno? Claro que sí, que eso es una opción, porque tú tienes, perdóname, de pronto, una señora que se quedó, una abuela, que hubo una situación infausta en la familia y ella se quedó atendiendo 3 niños, 4 niños, y a ellos hay que ayudarlo, pero eso no es suficiente. Yo creo que el problema es que los dominicanos no hemos aprendido a votar bien, porque aquí se vota normalmente por el menos malo, y cuando usted vota por el menos malo se convierte en el único malo. Y ahí está el problema. Yo creo que los dominicanos tienen que aprender a votar y votar por gente que realmente, y a veces yo entiendo que bajo determinadas circunstancias la abstención es un voto de conciencia. Mire, don Miguel, que me sumo ahora a su comentario con la pregunta anterior. Fíjese que yo no respondí porque mi respuesta era mucho más simple a la de todos mis colegas. Yo creo que yo soy un admirador de la economía dominicana. Me ha sorprendido para bien varias veces en mi corta edad. Tiene un músculo que para mí es impresionante. Nosotros somos un equipo de AA, buenísimo. Dentro de los AA ganamos los partidos. Para mí el problema, tenemos debilidades clásicas de los equipos de AA, desigualdad, tenemos temas que son normales en toda Latinoamérica, en todos los países que están en el desarrollo. Ahora, yo no siento al manager, y no quiero que sea un comentario político, preocupado porque nosotros pasemos a AAA, porque vayamos a Grandes Ligas. O no cambia el pitcher. El manager de turno. El manager no cambia el pitcher. No cambia el pitcher, tal vez. El manager de turno
sea el que sea, no estoy refiriéndome a una persona en específica, yo no siento que está viendo cuáles son las fortalezas, qué tengo que hacer, dónde tenemos que entrenar. Yo siento que estamos de forma conformista, apagando fuego tras fuego, y tenemos así muchos años, fuego tras fuego, y así lo que vamos a seguir es, vamos bien, creciendo, ahora, liderando. Oyéndolo ustedes, voces expertas y una pregunta de un lego en la materia, ¿no? Si seguimos con todas las dificultades que hemos estado confrontando, ¿tenemos la posibilidad de seguir creciendo como lo hemos estado haciendo? No es que está comprometido el crecimiento y todos lo sabemos. Primero, la baja inversión pública, Miguel. Si no hay inversión en infraestructura, y sobre todo en el mantenimiento de la infraestructura que ya existe, una de las bases de la competitividad de la economía es la infraestructura. Y la infraestructura comienza con la electricidad. De hecho, con la inteligencia artificial y todas esas cosas que se hablan hoy día, la demanda de energía va a aumentar de manera exponencial. Y si nosotros tenemos una energía que es costosa, pero que además es ineficiente porque no está garantizada la oferta, nosotros vamos a tener problemas a largo plazo. Y eso es lo que le estamos legando a los más jóvenes. Y decía José Manuel que había cosas que le sorprendían. Y yo digo, también a mí hay cosas que me sorprenden. Y no es que lo hemos hecho tan mal, porque parecería entonces que todo lo que han hecho los políticos es malo, y no es verdad, claro, porque nosotros estamos muchísimo mejor hoy que lo que estamos hace 30 años, claro. Pero hay que advertir, si no tomamos los correctivos del lugar, nosotros podemos terminar, involucionar como sociedad, claro, en términos económicos, en términos sociales, porque ¿quién dice que en términos sociales la pobreza no se ha reducido? ¿Y quién la redujeron? No redujeron los gobiernos anteriores. Sí, pero esa pobreza, fíjate, la cantidad de subsidios sociales que se destina también incide en la reducción de la pobreza. O sea, pero ese asistencialismo también. Y tú dices que hay que mejorarlo, porque el problema es que estoy de acuerdo contigo, que no puede ser que nosotros perpetuemos el subsidio a una familia y en eso radica parte del problema que tienen esos programas. Y creo que sí que hay que mejorarlo. Pero también hay que admitir que una economía que había crecido durante 20 años, dejando una legión de pobres detrás, esos programas fueron efectivos, sobre todo en la forma que fueron diseñados y porque identificaron verdaderamente a las personas pobres. Sí. Y fuimos el primer país. Si hay algo, ahorita hablamos de registro de calidad. Sí. Yo no sé qué tanto eso se ha mantenido y si lo han prostituido. No tengo elementos de juicio para eso, pero concluyo con esto. No cabe la menor duda que fue un acierto en esa administración de gobierno cuando comenzaron en el diseño de esos programas. No quedan exactamente menos de 2 minutos. Yo quisiera una respuesta, no monosílabo, por supuesto, pero lo más brevemente posible. En el caso de que Dios iluminara la mente del pitcher y decidiera hacer lo que realmente se tiene que hacer en el país, ¿cuáles medidas deberían ser tomadas en el corto plazo? Muy brevemente. Básicamente, retomo lo que dijo Luis Reyes. Educación. La base es la educación para elevar la competitividad. Pero eso es a largo plazo. Bueno, pero nosotros estamos invirtiendo, ¿cuánto? El 4% del PIB en educación y no se ven los resultados. Bien, licenciada. Bueno, saber y recordar que usted no puede pensar que sea sostenible mantener el crecimiento sobre la base del endeudamiento. Y sobre todo entender que la inversión en infraestructura, cuando hablo de infraestructura, como digo yo, estamos hablando de todo, carreteras, viviendas, estamos hablando de energía, es lo que realmente tiene un efecto multiplicador mayor en la economía. Y que necesariamente hay que revisar cómo se está gastando el dinero, tanto el que ingresa como el que se está tomando prestado. Licenciado. Entrarle fuerte al sector eléctrico, hace falta capital político, porque el capital político existe para gastarlo, y empezar una política de sustitución de gasto corriente por gasto de capital. Me identifico con los tres, que el pitcher seleccione el picheo que él entienda más apropiado, que cualquiera de ellos es una necesidad perentoria en este momento para la economía dominicana. Bueno, solo me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que el público, los amigos del debate hayan disfrutado del tema y los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.